Gracias por mantenerse con Costa Rica en juego y ahora sí vamos a entrar a la conversa. El tema, recordamos, hay diferencias en la forma en que votan las personas habitantes de las tres costas, de las tres provincias en donde se encuentran nuestras costas en relación con las que votamos en la gran área metropolitana. Hay diferencias en la afiliación política entre las personas de las costas también y las de la GAM. Bueno, las respuestas a esas preguntas aquí en la conversa, en Costa Rica en juego y precisamente con Sharon Camacho Sánchez, investigadora del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y con Fiorella Jara Sanabria del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la Universidad de Costa Rica. Un gusto tenerlas aquí en Costa Rica en juego. Un gusto. Sí. Placer, sí. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Cariari de Guapiles, muy cerquita de Tortuguero. ¿Y hasta qué tiempo estuvo ahí? ¿O todavía está ahí? Todavía, yo sigo diciendo que soy de Cariari, aunque tengo 12 años de vivir en San José por la universidad, sí. Así es. Pero En el caso de Fiorella Jara. Yo soy oriunda de Desamparados en San José y vivía allá hasta los 31. Bueno, aquí, en esta, precisamente en Costa Rica en juego, tenemos esta división, o no hay división. Eso lo van a decir ustedes, que son las personas expertas invitadas aquí en Costa Rica en juego. ¿Han visto alguna relación entre la situación social de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ¿verdad?, donde ustedes viven, con las afiliaciones políticas? Fiorella. A ver, yo lo que podría decir y que me parece muy interesante es el hecho como de que en las provincias costeras el nivel de participación política es menor que el resto del país, y en eso Sharon después puede complementar porque es la experta en geografía electoral. Pero me llama mucho la atención el hecho de que este abstencionismo sea mayor en las zonas costeras, y una podría, digamos, como que hipotetizar que el abstencionismo está vinculado a una menor identificación con el sistema democrático, ¿verdad? Claro, pero Fiorella Jara, habitante de Desamparados, ¿cómo es la afiliación política en Desampa? Bueno, es muy interesante porque a nivel municipal, podría decir, las elecciones la decidieron el 28% del padrón, o sea, casi que muy pocas personas. Y hay como una vota tradición. Poca gente. Ajá, vota muy poca gente. Y la mayoría del tiempo, o en los últimos años, al menos en los últimos 30 años, el partido que ha liderado es Liberación Nacional. Eso le iba a decir, ¿por quién vota el desamparadeño, la desamparadeña? ¿Por quién? Y esto de la MUNI se refleja también a nivel nacional. Bueno, yo diría que está muy vinculado, como que todavía hay como un resabio ahí del bipartidismo en Desampa, ¿verdad? Al menos así lo leo yo. Es fuerte. Ajá. Partido Unidad Social Cristiana, Partido Liberación Nacional, todavía en Desamparados. Ajá, y a nivel nacional yo diría que ya hay como otra dinámica, pero en Desampa todavía se percibe eso. Ajá. Entonces, si hay una diferencia entre la afiliación política de Desampa versus la afiliación de Desamparados versus la afiliación política a nivel nacional. Pues sí, en este momento sí. Era muy fuerte la participación de los partidos cristianos, digamos, de procedencia cristiana, pero ahorita lo vamos denominación cristiana, así se les ha dicho. Pero bueno, ¿y cuál es la realidad? Sharon Camacho, investigadora del CIEP, esta investigadora de la UCR, cuando Sharon es habitante de Pocosí, ¿cómo es esa afiliación política? bueno, en el caso de Pocosí estamos, yo creo que habría que leerlo en el hecho que estamos no solo en una periferia, en una zona rural, estamos en zona fronteriza y costera, ¿verdad? Entonces, definitivamente esa realidad, ¿verdad?, política finalmente se traduce en altos índices de abstencionismo, ¿verdad? La gente ¿Cuánto? está
para las elecciones municipales andan parecidas, 60% de la gente, 6 de cada 10 por ahí no votan en las elecciones municipales. Pero entonces votan más ahí que en desamparados. Sí, habría que ver, igual eso habría que verlo como por distritos, porque, por ejemplo, Desamparados es uno de los, es un cantón muy importante en el GAM, porque está muy poblado, sí, es muy grande y está muy poblado. Entonces, ¿verdad? Yo creo que si hablamos en términos de geografía, hay que irse a ver los distritos porque hay contrastes importantes. Para el caso de Pocosí también es un cantón de los más grandes, ¿verdad? Guapiles es una ciudad intermedia junto con San Carlos, Pérez Celedón, ¿verdad? Y tiene zonas entonces como urbanas, digamos, y otras muy rurales, inclusive Colorado y Tortuguero, ¿verdad? Que son atravesadas por la migración, están tomadas por el narcotráfico, hay, ¿verdad?, el monocultivo, la piña y el banano principalmente, y entonces sí la gente manifiesta sobre todo mucho lo que denominamos descontento, lejanía, ¿verdad? ¿Tenemos una idea de cómo vota la gente ahí en Colorado de Tortuguero? Es uno de los distritos con más abstencionismo a nivel nacional, sí, de los que más reportan, y además Colorado es un consejo municipal de distrito, ¿verdad? Es decir, tienen, digamos que son como una mini municipalidad, un bracito de la municipalidad que opera, digamos, como de la municipalidad de Pocosí. Es que me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Tiene todo el problema de la penetración del narcotráfico, no sé si es más turístico o no, ¿verdad? No lo sé. No sé si Caribe, Tortuguero sí. Tortuguero sí. Es uno de los parques nacionales más visitados a nivel nacional. Pero es como un lugar donde la gente va mucho turismo, se queda en el hotel, pero alrededor, o sea, en esa zona de influencia turística, no hay tanto desarrollo. Entonces, si eso influye y cambia la afiliación política de las personas, porque en números vota más la gente en Pocosí que en Desamparados, estamos clarísimos. Sí, ahí lo que yo podría decir es que... Vota aquí 40% y aquí 18%. Sí, en municipales. En municipales, 28. Sí. Ajá. Correcto. Sí, aquí lo que pasa es que la gente no podemos como separar tampoco esta idea de lo local y lo nacional, porque la realidad de la gente, ¿verdad? Resolviendo cosas, como en esta idea cuando construimos cómo voto o si voy a votar, ¿vale la pena ir a votar? Que yo creo que esa es una pregunta que hay dos cosas que son interesantes. Una es cada vez votamos más en contra, es decir, yo voy a ir a votar para que no gane Fiorella, ¿verdad? Y voto por usted porque... Por Laura. No, Laura, no porque me sea lo mejor que yo piense que hay, sino para que no gane Fiorella, ¿verdad? Y luego otra pregunta que hemos estado haciéndonos más, que a mí me parece muy importante es, bueno, ¿vale la pena ir a votar? ¿Realmente va a cambiar algo en mi comunidad si yo voy a votar o no voy a votar? Entonces, definitivamente sí, ¿verdad? Esta cosa de lo local está como en esta relación con lo nacional, con la idea de democracia que tenemos en este país, de la cultura política y también de la historia propia de un lugar, ¿verdad? Nosotros ahorita, antes de empezar el programa, hablábamos de que estamos aquí representando, si se puede decir de alguna manera, dos periferias, pero dos periferias muy distintas. Y es que tengo que preguntarlo, exactamente. ¿Existe división electoral, entonces, entre el centro y las costas? Tomando las encuestas, ustedes dos excelentes ejemplos. Por supuesto que sí lo hay. Digamos, como estaba diciendo anteriormente, el nivel de abstencionismo en las zonas costeras es muchísimo mayor que el nivel de la gran área metropolitana. En la nacional. En las nacionales, pero en las municipales también, digamos. Y casualmente una podría decir que, bueno, como está diciendo Sharon, tal vez las personas no están sintiéndose identificadas con la democracia como un sistema político. Porque uno tiene que partir del hecho como que la democracia tiene esta promesa de la igualdad, ¿verdad? Y una de las cosas que sucede en las periferias, no solamente costeras, sino también incluso las urbanas, es que esa promesa de la igualdad no está llegando en términos de acceso a servicios de salud, educativos, acceso a vivienda,
Entonces, si no se cumple la promesa de la igualdad, el único derecho al que sí están accediendo las personas es el voto, y pareciera como que no es tan interesante o tan significativo. Sí. Sí. No, es que, por ejemplo, si pensamos el país, si pensamos en la época del bipartidismo y nos imaginamos el mapa, estamos viendo un mapa que era muy heterogéneo. Liberación, la unidad, ¿verdad? Repartidos. Sí, claro. ¿Verdad? Y la unidad ganaba mucho Punta Arenas. Después del 2002, Limón. ¿verdad? 2002 empiezan otras fuerzas, empieza como a reacomodar el mapa. Ya 2014, 2018 vemos otro mapa completamente distinto que empieza sobre todo a diferenciarse en centro-periferia, ¿verdad? Donde entonces, sobre todo las periferias tienden a ser más cambiantes. Es decir, yo voto por un partido y ahora que ya las segundas rondas, ¿verdad?, son parte de, y probablemente van a seguir siendo, no sé, en la última encuesta del CIEP decía que el 80% de las personas no simpatizan con un partido político. Entonces, al estar en esa situación, la gente vota por un partido, luego por otro partido y por otro partido. Entonces, las preguntas que nos hacíamos un poco es como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y claro, entonces esto que nos decía Fiorella, materialmente, ¿verdad?, esta promesa de la democracia no la estamos viendo. Ahora vamos a ver eso, porque tengo dudas. Pero hay otra participante, mujer, en este programa de Costa Rica en Juego, es la abogada del Diablo, ahí está con nosotros. Tiene consultas para ustedes dos. O comentarios. Te recibimos, buenas noches, un gusto tenerte. Hola, muy buenas noches. Es una consulta para algo que mencionó Fiorella. Okay. Con respecto a una diferencia en la dinámica que hay en los sectores rurales, que parece ser más bipartidista, y esto es diferente a la dinámica nacional de los últimos años. Entonces quisiéramos saber si esta comparación se ha hecho con sectores pequeños, es decir, cantones o distritos urbanos, o es una comparación con el resultado general a nivel nacional. Ok, a ver si entendí bien la pregunta. Entonces lo que quieren es como saber si la participación en los lugares periféricos es como diversificada o más bien como bipartidista. ¿Entendí bien? Correcto. Ok. A ver, yo creo que el hecho de que el bipartidismo esté como, ¿verdad?, como en el asedio del comportamiento político que tienen las personas, es muy interesante porque en algunos lugares se sigue viendo, digamos, como por ejemplo, ya lo dije, en Desamparados, pero creo que en otras zonas, digamos, hay otras identificaciones políticas que se van creando, ¿verdad? Me acuerdo mucho de una mesa que compartí casualmente con Sharon y con otras dos personas de geografía, y hablábamos como de que las personas en las zonas rurales a veces, o el comportamiento electoral de las personas en las zonas rurales a veces se vincula a mayor presencia de los partidos neopentecostales, ¿verdad? Claro. Pero yo aquí plantearía el hecho de que también está votando muy poca gente, ¿verdad? Entonces, es que en Desamparados realmente votó muy poca gente, pero en la municipal. La nacional no, porque es un cantón con mucho peso. Ajá, la nacional no, en la nacional es como el 60% de la participación, que es similar a la media. Ajá. Pero, o sea, yo también pensaría que sería muy interesante. O sea, ¿crees que se va a seguir replicando ese bipartidismo o que van a tomar fuerza en estas elecciones esos grupos de procedencia, o grupos neopentecostales, como muy bien usted lo afirma? Pues no lo sé, porque las estadísticas del CIEP dicen que el 80% de la población no sabe todavía por quién va a votar. Entonces, es que estamos... yo creo que va a ser como tal vez 2 meses antes que vamos a ir viendo más o menos qué va a suceder, digamos, Exacto. y qué figura política, porque ahora lo que hay que hacer es como apelar a cuál es la figura política más sensacional de cada una de las campañas electorales. Y ojo, esto lo está diciendo una investigadora de la Universidad de Costa Rica del Instituto de Investigaciones Sociales, es que
es bien complejo, pero me gustaría que la abogada del diablo también nos lea, nos ponga aquí en el escenario el comentario de las personas que también están participando con nosotros. Adelante, te escuchamos. Claro, en redes sociales tenemos una pregunta de Daniel Cal y dice: considerando los contextos y formas de vida tan distintas entre la GAM y las provincias costeras, ¿es realmente reprochable hacer una separación a la hora de estudiarlas? ¿No permite de alguna manera tener un estudio más detallado? ¿Qué dice Sharon Camacho, investigadora del CIEP? ¿Es reprochable separarlos? Yo creo que hacer análisis descontextualizados es lo reprochable. Es lo reprochable, sí. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, hacer lecturas lejos de pensar esos sitios o esos, ¿verdad? Es que no es leer el voto o el distrito, ¿verdad? Yo tengo muchos problemas con eso, como el distrito Cariari votó de tal forma, pero si lo pensamos solo como una unidad política administrativa y no situadamente, ¿verdad? Como con lo que pensábamos ahora, un lugar que se creó por la bananera, un lugar que se formó a partir de la migración, entonces que esa memoria de la gente y esa cultura política se ha creado a partir de una sensación, ¿verdad? De el Estado valle centralista nos abandona, no le importamos, aquí no venimos a nadie, solo nos instrumentalizan. Entonces, si vemos solo el dato, ¿verdad? No es, digamos, no le llegamos a comprender realmente qué es lo que nos está diciendo ese voto. Entonces, como comprender ese voto de forma territorializada, yo creo que es lo importante. Lo que pasa es que a veces hacer estudios, se entiende que para comprender cosas generales, pues hay que hacer como ciertas generalizaciones, pero esas generalizaciones pueden ser pues bastante problemáticas, digamos, si hacemos interpretaciones o conclusiones, porque nos pueden llevar a... Y eso es un estigma, estamos estigmatizando, estamos siendo prejuiciados con cómo son las personas en las zonas costeras. Sí, yo acá creo que es muy importante mencionar esto porque recuerdo en el 2018, ¿verdad? Ahora que hablábamos sobre los partidos neopentecostales, se dijo mucho que la gente, ¿verdad? Votaba, que las zonas costeras y periféricas votaban por la religión, como si fuera causa-efecto, ¿verdad? Y entonces era como gente pobre, gente sin educación, igual voto religioso. Ajá. Eso es sumamente... Con gente con menor escolaridad. Claro, también. Bastantes. Pero entonces eso no es cierto, ¿o es cierto? Lo que un poco algunos trabajos que yo realicé para esa elección, cuando uno se va a las comunidades y empieza a ver esto que mencionaba, ¿verdad? De la historia y del contexto, y gente que se siente abandonada por el Estado, gente que está harta, ¿verdad? El hartazgo. Y algo que yo siempre le digo a los estudiantes es como, nunca hay un vacío de poder. En las periferias, mentira que están vacías. Está la piñera, está el narco y están las iglesias. Entonces, si nos vamos a estas comunidades y les preguntamos ¿Eso que a la estás gente, diciendo es estigma o es realidad? Es realidad. Porque ahí creo que el estigma sería decir esta gente votó por la religión nada más porque sí, ¿verdad? O porque tienen baja escolaridad y entonces votan de esta forma, ¿verdad? Ir a comprender que son las iglesias quienes están haciendo la fiesta de los chiquitos, recolectando los víveres para la familia que pasó el huracán y se quedó sin casa. Entonces, hay una asociación directa en cuanto a quienes sí me están dando respuestas, ¿verdad? Que debería, que el Estado, exacto, ¿verdad? Que no es el Estado. Y entonces, nada más para cerrar, con este señor me dijo esto y a mí me quedó grabado para siempre. Y él me decía, vea, muchacha, yo nunca he votado, ¿verdad? Porque yo hice entrevistas por todo Cariari. Vea, yo nunca he entrado a una iglesia. Yo no soy religioso, yo no creo en esto. Pero si este señor, Fabricio Alvarado, es pastor y se atreve a decir abiertamente que trabaja en la iglesia y esta gente son los que están trabajando aquí haciendo cosas, probablemente si todos roban, este va a robar menos. Y le va a temblar más la mano para robar que otros. Y entonces ahí fue donde al ir haciendo como hilando cosas uno dice, claro, es que esta cosa es muchísimo más complejo que solo pensar en una causalidad. Eso me recuerda
sigue pesando aquello de votar por el menos malo. Ah, por sí, la menos mala. por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué, Fiorella Jara? O sea, yo pienso que realmente está vinculado como con la legitimación que tienen las personas hacia el sistema democrático. O sea, los niveles de abstencionismo que estamos experimentando en este país no, o sea, puede haber un discurso de que Costa Rica es una democracia sólida, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa es lo que materialmente pasa, ¿verdad? Entonces creo yo que este vaciamiento como de el contenido de lo que es la democracia, que debería ser como un sistema... que la caja resuelva, ajá, que el Poder Judicial me resuelva, ajá, el juicio laboral, porque esta persona estaba embarazada, se supone que hay un nuevo Código Procesal Laboral y que resuelve más rápido, pero no está sucediendo. O también... bueno, digamos, estas son dos qué sé yo, los bonos de vivienda que han ido disminuyendo. Pero eso lo relacionan con esta administración, por ejemplo, en la zona rural. No. De hecho, las estadísticas o la diferencia de la planificación territorial es desde, creo yo, desde que existe este país, ¿verdad? Porque siempre ha habido como una diferenciación que yo creo que se acentuó en 1940 cuando se redujo la cantidad de tierra que se vinculaba al sector agrícola. En ese momento, las zonas costeras empiezan a tener como mayor cantidad de espacios agrícolas y creo que hay como algo que es muy importante de analizar, que ¿verdad? Existe como esta división entre lo urbano y lo rural, como algo de la planificación urbana. Pero no se queda solamente como una característica, digamos, de planificación urbana, sino que se traduce después en políticas territoriales diferenciadas, ¿verdad? Porque lo urbano se asocia como a lo que está avanzado, ¿verdad? A la economía de los servicios, y lo rural se vincula a algo que está menos avanzado porque es agrícola, ¿verdad? Eso es una dicotomía que evidentemente yo no comparto porque todos los días una tiene que comer y esa comida viene de algún lugar y en este caso viene muchas veces de las zonas costeras o de las provincias costeras. Pero la división urbano-rural después se termina traduciendo, digamos, en políticas territoriales desiguales. Y en la desigualdad yo creo no puede existir como esta promesa de la democracia que no se está cumpliendo. Claro, pero en este momento si hay algo que es golpeado, que está golpeado y que tiene que ver y que se refleja en las estadísticas es precisamente todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, ¿verdad? El arroz, la producción de papa, la cebolla, exacto. Entonces, vamos a ver, pero es decir, estas zonas hoy estarían precisamente pegando el grito al cielo, porque han sido las más golpeadas. En los índices que presenta el Banco Central, son las que menor crecimiento han tenido, cuidado si no decrecimiento. Ahora se siembran menos hectáreas de arroz. No me pregunto, eso se va a reflejar en la votación. Por ejemplo, Guanacaste, Punta Arenas, Miramar, toda la parte de Punta Arenas que siembra arroz, la parte de Guanacaste que siembra arroz. Eso lo veremos reflejado también a la hora de las votaciones. Lo vamos a ver. Es que ya se refleja porque hay un alto nivel de abstencionismo. Bueno. Y también... Entonces, ¿el abstencionismo está vinculado más a qué? ¿A la afiliación política en las comunidades o a qué? Vieres que para este programa yo me leí un artículo que decía que el abstencionismo estaba vinculado al índice de desarrollo social o índice de desarrollo humano, es decir, que entre más índice de desarrollo, menos abstencionismo y al revés, ¿verdad? Entonces, las provincias costeras son las provincias que tienen menor índice de desarrollo humano y también tienen mayor nivel de abstencionismo. Entonces, como que sí se cumple con esta premisa, digamos. Ajá, exacto. Y también, bueno, eso que dice Fiorella, es algo que suele suceder, ¿verdad? La literatura, ¿verdad? Suele encontrar esta relación, ¿verdad? Menos desarrollo social, más abstencionismo. Pero también con esa pregunta que decías, Laura, se está reflejando, lo estamos viendo en los índices, por ejemplo,
en las encuestas con la valoración, porque ahorita justo hablábamos de esto, ¿no? Como si estamos percibiendo que la cuestión social cada vez está más, ¿verdad? Más desgastada. Todo lo que tiene que ver con programas sociales, el programa Avancemos tiene menos becados, Ajá, las filas de la caja aumentaron. ¿Verdad? Se sigue habiendo un apoyo, como no habíamos visto antes, presidencial, ¿verdad? Y al gobierno como tal. Y aquí, 55%. Y aquí más del 50%, ¿verdad? A 3 años. ¿Verdad? Es algo que no habíamos visto nunca antes, por lo menos en los registros que tenemos del CIEP. Lo que pasa es que entonces es en estos sitios, ¿verdad? En estos lugares lo voy a poner como lo dice la gente, de abandono, donde evidentemente un discurso que te dice, te voy a resolver ya, cala mucho. Por eso me pregunto, pero eso le va a calar al horticultor. Bueno, estamos hablando aquí ya más hacia Cartago, ¿verdad? Tierra Blanca, además. Pero eso le va a calar a algún agricultor o agricultora. Estoy pensando en los arroceros, se me vienen los arroceros. Pero bueno, ¿le va a calar esto a la hora de votar? Yo pensaría que estos discursos, ¿verdad?, populistas, que es ¿verdad? El populismo se articula a partir de esto, resolver muy rápido, ¿verdad? Y de utilizar esta forma cercana de yo como soy el pueblo, hablo por ustedes, ¿verdad? Yo encarno al pueblo. Y entonces a las personas que están en estas situaciones, definitivamente estos discursos, ¿verdad? Ahí es donde uno entiende por qué son tan efectivos estos discursos. Y a pesar de que no... porque tampoco las personas están trabajando, ¿verdad? Ajá. No están dándole seguimiento a las noticias como tal vez le estamos dando nosotras, que nos damos cuenta. Pero lo están viviendo, lo sienten aquí, en el bolsillo. Y de repente... En lo que cultivo, en la tierra, bueno, estamos hablando de esa parte porque se nos está olvidando que las costas no son... Y la interrumpí, Sharon, pero es turismo. Sí. Es turismo. Sí. Guanacaste es turismo, ¿verdad? Limón tiene otro turismo no tan masivo como el que hay en Guanacaste, pero lo tiene. Sí. Lo tiene, bueno, dejemos a lo agrícola en el turismo, ¿verdad? Que ha tenido también una disminución en el número de visitantes. Claro, pero ahí también... Salarios que paguen en el sector turismo. Eso que estaba diciendo, ¿no? Que entonces... No hay un seguimiento, pero entonces también este otro discurso de no lo puedo hacer, no porque yo no quiera o no pueda, sino porque no me dejan, y esta creación de un otro, ¿verdad? Es muy efectivo, ¿verdad? Porque estas personas también están desesperadas, ¿verdad? Entonces es muy difícil, es muy complejo, porque, ¿verdad? Como no nos explicamos qué pasa, pero definitivamente esto va a ser fundamental, ¿verdad? En las próximas elecciones. ¿Quién y qué podrá hacer cualquier cosa? Sí. Porque ya lo hemos visto. Entonces, puede ser el sector religioso, pero puede ser cualquier otra cosa. Un partido nuevo que surja, que además los partidos están siendo bien cuestionados en este momento. Vamos a ir a una pausa, esto es Costa Rica en Juego, y ya venimos con la conversa, porque el tema tiene que ver cómo van a votar. ¿Cómo podría votar las zonas costeras de nuestro país? Hay 3 provincias con zonas costeras en Costa Rica. Ya les esperamos. Quédense con nosotros. Esto es Costa Rica en Juego y estábamos en la conversa, pero ahora vamos a la sección de Falso Verdadero con Sharon Camacho, investigadora del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y también docente de Ciencias Políticas en esta institución, y con Fiorella Jara Sanabria, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR también. Bueno, esta es una sección muy interesante porque además ellas son investigadoras y docentes. Pero no sé si antes de iniciar con la primera consulta, la abogada del diablo tiene algo que aportarnos. Te escuchamos. Claro, es una consulta. Quisiéramos saber si en el análisis político de las comunidades basta con estudiar cómo votan o hay otras dinámicas políticas locales dignas de contemplar. Sí,
Fiorella. Sí. Esto casualmente es una de mis grandes discusiones siempre con el sistema político democrático. Y es como a veces se reduce, ver, ¿por qué? A veces se reduce nada más a la participación en las elecciones. Sí. Pero se nos olvida, digamos, que la La democracia... política no es solo eso. Ajá, y que la democracia, eso nada más es un ritual de cada 4 años, pero ¿qué pasa con la democracia diariamente? Porque también habría que construirla diariamente. Y entonces se olvida, o a veces como que en la lógica que hay en la persona costarricense, se olvida de que participar en asociaciones comunales, en grupos deportivos, en juntas de educación o de salud, defender la libertad de expresión, defender las contrapartes, digamos, que hay en los sistemas políticos, en el sistema político, es parte de la experiencia cotidiana de la democracia, Sí, ¿verdad? en el tema del agua, en el tema de la basura, en el tema de la violencia. Y bueno, nada más quería decir que incluso una cosa que en este país es como muy mal vista y que es parte del ejercicio diario de la democracia es la protesta, el derecho a protestar, ¿verdad? Porque ahí también, Sí, claro. en las demandas que da la Más gente... después de esa ley que se aprobó. Ajá, y que aquí ya podríamos hablar como de un montón de cosas más con Sí. esta ley, pero en las demandas que la gente da en las protestas o en las acciones colectivas, también se puede ver, digamos, un indicador democrático importante. Ajá. Yo solo que quisiera decir rápidamente Sharon. que, de hecho, la semana pasada se presentó un libro donde plantea una discusión sobre participación. Y en grupos focales que se hizo en todo el país, la gente identificaba como procesos más efectivos, cercanos, ¿verdad?, que conllevan la negociación y el diálogo y la toma de decisiones para sus comunidades, esta participación, que es más para coyunturalmente para resolver cosas de la comunidad. No tenemos agua, ¿qué hacemos? Ajá. Hay inseguridad, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Más allá El tema de la basura, vea lo que está repercutiendo el tema de la basura en Limón. Y- Detuvieron una camioneta, Claro. el Ministerio de Salud y la municipalidad, para que venía del área metropolitana, para que no ingresara al relleno que hay en Limón. Y esto está fuera de estas de estructuras partidarias y dos, de una cuestión de ejercer o no ejercer el voto, porque volvemos al Bueno, tema por de eso. antes, ¿verdad? Claro. Si esto no me está resolviendo y da igual si yo voto o no voto, la cosa no va a cambiar, entonces es más efectivo, es otro que estamos yo haciendo participe. cotidianamente aquí en el barrio, ¿verdad? Entonces, estas redes barriales, comunales, yo también coincido con Sí, de barrio, de con común, esto, de la ¿no? comunidad. Y para mí, porque de hecho la literatura y en la ciencia política tienen este debate de si eso no es participación política. Y yo digo, es. Sí, ajá. La cosa es que, o el asunto está en que ya vienen las elecciones y aquí estamos, gracias abogada del diablo, porque el tema estuvo buenísimo, la consulta, pero vienen las elecciones, entonces también tenemos que traducir eso ahora sí al proceso electoral. Y bueno, vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo va qué resultados van a tener realmente? El escenario es de mucha incertidumbre. Ok, falso y verdadero. Ahora sí, en la segunda ronda de las elecciones nacionales de 2022, las provincias del Valle Central fueron ganadas por el Partido Progreso Social Democrático, es decir, el partido que está en el poder. Aunque, bueno, hay toda una disputa, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, por el oficialismo. Mientras que las zonas periféricas mantuvieron tradición de votar por el Partido Liberación Nacional. ¿Esto es verdadero o falso? Yo diría que es falso. Efectivamente, Sí. es falso. Y sobre todo porque además en esas votaciones hubo también mucho abstencionismo, ¿verdad? Y buena parte del abstencionismo, si no me equivoco, estuvo vinculado a la gran área metropolitana. Sí. Exacto, es falso. Y aquí lo vemos, falso. ¿Por qué? De las 7 provincias, el Partido Progreso Social Democrático ganó Limón, Guanacaste, Punta Arenas, ¿verdad? Ojo, Alajuela y Heredia. El Partido Liberación Nacional solo ganó Cartago y San José, ambas del Valle Central. Interesante, ¿no? Revelador. Sí.
Muy revelador con el tema que están trabajando ustedes ahora. Ahora que ven este dato, ¿qué piensan? Muy rápidamente. Sobre todo, es que estas elecciones del 2022 reconfiguraron ese mapa. Y yo he trabajado mapas por centro de votación, es decir, por escuela. Entonces es un puntito. Pequeñito. Sí, es un puntito. Y sobre todo tuvo una base territorial el partido oficialista hacia occidente. O sea, San Ramón, Palmares, ¿verdad? Toda esta parte de occidente y las zonas periféricas que se pasaron de Restauración Nacional al Partido Progreso Social Democrático, porque además el GAM estuvo mucho, el PLP, ¿verdad? Que ganó muchas, pero en primera ronda. El PLP. ¿Verdad? Que luego se fueron como más el hacia PLP lo... que tomó muchos lados donde estaba el Partido de Acción Ciudadana. Luego se fueron al viejo conocido, ¿verdad? Después nos amplía qué quiere decir eso. Vamos con falso o verdadero, otra vez. Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que la cobertura desigual de servicios básicos, ¿verdad?, afecta de manera significativa 7 ciudades. Todas ellas están fuera de la GAM. Todas ellas estarían fuera de la GAM. Esa cobertura desigual de servicios básicos. Ahí está la consulta. Entonces, Súper verdadero. ¿esto es verdadero o es falso? Yo diría súper verdadero. Sí. Súper verdadero. Muy verdadero. Sí. Súper verdadero. Ajá. De hecho, bueno, pensándolo como servicios básicos, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, el tema de la vivienda, que estábamos hablando atrás, digamos, de que hace ya un tiempo yo estoy analizando una base de datos sobre las protestas o las acciones colectivas en torno a la vivienda y la tierra, y Limón y Punta Arenas tienen un amplio protagonismo. Entonces, o sea, todo es como una configuración de falta de educación, acceso a la salud, agua, Programas también sociales. los rellenos sanitarios, digamos, el manejo de la basura, es un combo, digamos. Ajá. Sí. Estamos hablando de que, ahora sí, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestra imagen? Verdadera, porque se trata, vamos a ver, la cobertura desigual de los servicios básicos afectó de manera significativa 7 ciudades. Se trata de Ciudad Quesada, Guapiles, Liberia, Limón, Pérez Celedón, Punta Arenas y Turrialba. Nada menos y nada más. Todas fuera. Todas fuera. Y si puedo Sí. decir algo, Guapiles, Ciudad Quesada, Pérez Celedón, no me acuerdo si era cuál de Guanacaste, son consideradas ciudades intermedias, son 7 ciudades intermedias, es decir, son ciudades nodo que conectan diferentes puntos del país, turismo, agricultura, ¿verdad? Entrada, salida, exportación, puertos, ¿verdad? Y eso es problemático en términos de ordenamiento territorial y muchas otras cosas. Y vamos con la tercera, que dice, en las últimas elecciones municipales, los 16 cantones que presentaron un abstencionismo para arriba del 70% de la gran área metropolitana, perdón, los 16, un abstencionismo por arriba del 70% son del GAM, perdón, son de la GAM, ¿verdad? Son de la GAM. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Voy a repetirla. En las últimas elecciones municipales, los 16 cantones que presentaron un abstencionismo por arriba del 70% son de la gran área metropolitana. ¿Falso o verdadero? Yo digo que es verdadero. Se dice que es verdadero. ¿Fiorel? No estoy muy segura, digamos, porque, ¿Usted cree que es falso? o sea, pensaría que hay algunos de estos cantones que sí son de la GAM, pero no todos. Pero entonces no tengo la... Es que en términos de Ok. 16... Tengo que decirle, profesora, que es falso. Ok. 13 fueron de la gran área metropolitana. Ok. Pero también están Buenos Aires, Pocosí y Liberia. El top 10 con mayor abstencionismo sí son de la gran área metropolitana. Ok. Sí. Sí, entonces, vamos a retomar. En las últimas elecciones municipales, los 16 cantones que presentaron un abstencionismo por arriba del 70%, 13
eran de la del GAM, pero Buenos Aires, Pocosí, pero también están Buenos Aires, Pocosí y Liberia. El top 10 con mayor abstencionismo sí es de la GAM, ¿verdad? Sí, digamos que es muy de dato, de manejar mucho el dato, ¿verdad? Muy de detalle. Pero sí, y esto me hace pensar en Fiorella, porque dijiste que en las municipales fue un 28% de participación. Bajísima. Sí. Y sobre todo es que en las elecciones municipales, desamparados. Sí. En las elecciones municipales el patrón se cambia, Sí, ¿verdad? yo Por sé. eso me fui. Yo sé, tiene toda la razón. Porque Tiene toda la razón. en el GAM la tendencia investigadora del es CIEP, Sharon Camacho, a tiene la razón. votar, a votar menos. Claro, lo que pasa es que sí, pareciera que, bueno, vamos a ver qué sucede con desamparados, qué sucede con Pocosí en estas elecciones. Y bueno, y también, bueno, ¿qué sucederá en nuestro próximo proceso electoral? Sigue siendo la pregunta y la incógnita aquí en Costa Rica en Juego. Le agradecemos nuevamente a Sharon Camacho del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la UCR, profesora de la UCR también en políticas, y a Fiorella Jara Sanabria, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de esta institución, y a ustedes, por supuesto, por seguirnos desde los lugares donde usted esté, o por las redes sociales, por acompañarnos también esta noche. Quédese con Canal 15 con 15 UCR. Buenas noches.